Hola hermanas, ¿cómo están? Nuevamente con la clase celular, disculpen un poco la demora. La semana pasada vimos el capítulo 4, versículo 2 y 4. Esta vez nos toca los dos versículos que continúan, el 5 y el 6 del capítulo 4. Así que abran sus Biblias y vamos a leer. La palabra del Señor dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Por qué solamente estamos tomando dos versículos? Porque realmente tienen un alto contenido de enseñanza para nuestras vidas y cómo debemos conducirnos, ¿sí? Así que empecemos. Los dos versículos nos muestran dos actitudes, dos actos, dos hechos que debemos tener y hacer en nuestra vida cotidiana. El apóstol no solamente aconseja esto en Colosenses, sino también en sus otras cartas, como en el libro de Efesios, que le habla a la iglesia de Éfeso. Pero vayamos punto por punto. Primero, la palabra andar. La palabra andar que dice en el versículo 5 está hablando de cómo conducirnos, de cómo debemos comportarnos. En la NTV dice cómo vivir, para poder entender lo que nos quiere decir. Conducirnos hacia quiénes. Está hablando hacia aquellas personas que aún no conocen la palabra del Señor. Aquellas personas que aún no han decidido tomar a Cristo como la prioridad en sus vidas o aceptar a Dios en sus vidas. Se está refiriendo de cómo conducirnos, cómo actuar, cómo mostrar nuestros hechos, cómo vivir delante de estas personas. Entonces nos está dando dos características exactas de cómo debemos nosotros hacer. La primera, dice andar sabiamente para con los de afuera. Entonces, la palabra sabiamente tenemos que entenderla primero. ¿Qué es andar sabiamente? Si nosotros buscamos en el diccionario, la palabra sabiamente nos dice que es aquella persona que tiene la facultad de actuar con sensatez, prudencia y acierto. Es decir, que es una persona que actúa bien en cada momento, que piensa antes de actuar, que analiza antes de actuar, que es sensato para poder hacer algo, es decir, con equilibrio, con dominio propio. Entonces, para poder actuar así, ¿necesitamos la sabiduría del Señor? Definitivamente sí. Y es por eso que en Proverbios 4:7, si lo buscan, van a encontrar que el Señor o el predicador nos llama y nos insta a buscar la sabiduría. Dice así: sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Ahora, ¿cómo hallamos sabiduría? ¿Dónde hallamos sabiduría? ¿Quién nos da la sabiduría? El mismo libro de Proverbios nos contesta esto y nos dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Dónde está eso? En Proverbios 2, del 6 al 7. Quiere decir y nos está hablando que la boca de Dios pronuncia sabiduría. ¿Y qué es la boca de Dios en este momento? Sino más que la palabra de Dios. La palabra de Dios es la boca del Señor. Entonces, cuanto más leamos la Biblia, cuanto más escudriñemos las Escrituras, el Señor nos va a favorecer y nos va a dar la facultad de su sabiduría en nuestra mente, en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de hablar. Entonces, hermanas, sigamos meditando la palabra del Señor constantemente, día a día, de noche y de día, como dice el Señor en su palabra. Ahora, está hablando la frase de redimir el tiempo, si se dan cuenta en el 5. ¿A qué se refiere? Nos está dando a conocer que el tiempo, queridas damas, es corto, que no queda mucho tiempo. Y es más, el día se pasa volando. Es increíble. Estamos en tiempo de cuarentena, pero sin embargo ya pasó más de un mes y el tiempo pasó muy rápido. Entonces, es necesario que nosotras usemos el tiempo
administrándolo bien. Nosotras somos mayordomas, dice la palabra, de todo lo que Él nos da y sobre todo de nuestro tiempo. Entonces tenemos que rescatarnos o salir o sacar nuestro tiempo de cosas huecas, vanas y usarlo para cosas que realmente son provechosas. Redimamos el tiempo, aprovechemos el tiempo, usemos este tiempo para poder predicar y dar testimonio de que somos hijas de Dios. Entonces, pasamos. Primer punto, ¿cómo debemos andar y conducirnos frente a las personas? Sabiamente. 2. No solamente ahora habla de los hechos y de nuestros actuares, sino está hablando también de las palabras que salen de nuestra boca. ¿Cómo deben de ser según el versículo 6? Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia y sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nos está hablando que debemos pensar, pero vamos a ver el texto y analicemos. Recordemos que este texto nos está dando indicaciones de cómo manejarnos en nuestra vida con las personas que no conocen el Evangelio, sea en tu hogar, sea en tu casa, sea en tu vecindario, sea en tu centro de trabajo, sea en tu centro de estudio, con tus amigos, etcétera, con todas esas personas que tienes en tu radio de acción. Entonces, dice el Señor, debemos siempre hablar lo que es espiritual, lo que es sano, lo apropiado, lo sensible, palabras con propósito, usando palabras edificantes, amorosas, consideradas y amables,